De nuevo, hermanos, quiero decir que nos hemos sentido muy bendecidos y como les he estado diciendo a través de estos últimos días, que los amamos desde nuestras almas y esperamos que si Dios nos da la vida y las oportunidades podamos volver a encontrarnos aquí en la tierra y si no, en el cielo, porque todos sabemos que siempre estamos expuestos a que llegue el Señor, sea de forma personal o también si llega el Señor para que todos podamos participar de esa gloria eterna que está reservada y guardada para todos nosotros. Los apreciamos mucho y a veces uno cree que viene y cree que va a edificar la iglesia y bueno, de pronto uno hace una parte, pero nosotros también nos vamos muy edificados, animados, hemos aprendido cosas de ustedes y esperamos que estas palabras, estas enseñanzas que seguramente las saben, pues las hayamos recordado y que quede todo lo que el Señor dice en nuestros corazones y en nuestras mentes para ponerlo por obra y también para esperar todo lo que el Señor nos dice. Hoy vamos a terminar esta serie y espero también que sea de edificación y de beneficio para todos. Comenzamos con la eternidad y comenzamos con ese plan maravilloso que Dios hizo antes de la fundación del mundo. Después hablamos de la fundación del mundo y todo lo que se desarrolló en el periodo de tiempo mientras que el mundo está en existencia, y hoy vamos a hablar del fin del mundo y de lo que pasa después del fin del mundo, que es el retorno a la eternidad. Entonces, vamos a comenzar, hermanos, todos estamos aquí en este planeta y el reloj sigue sonando, tac, 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 todos regidos por el tiempo pasa y todos tenemos que seguir preparándonos y como les decía, comenzamos con la eternidad y bueno, la palabra de Dios nos dice: antes que los montes fueran engendrados y nacieran la tierra y el mundo, desde la eternidad y hasta la eternidad, tú eres Dios, decía el salmista. Y también en Primera de Crónicas, capítulo 16, versículo 36, dice: bendito sea el Señor, Dios de Israel, desde la eternidad hasta la eternidad. Entonces todo el pueblo dijo: amén, y alabó al Señor. Y fue desde la eternidad, y hemos visto cómo ese plan maravilloso empezó su desarrollo y cómo va en curso todavía. Estamos en este tiempo en que es el final de los tiempos, nos tocó a nosotros, y como dice la palabra de Dios también, este mundo va a acabarse. Estoy seguro que ustedes han escuchado no sé cuántas veces este tema, pero hay que repetirlo y repetirlo para que nunca se nos olvide y entonces debamos nosotros estar preparándonos más y más porque es una realidad. Es parte de la doctrina de Cristo, es parte del mensaje que Él vino a anunciarnos a todos los hombres. El mundo no es eterno, el mundo tiene un fin porque todo lo que se ve es temporal y lo que no se ve es eterno y es allá donde tienen que estar nuestros ojos. Por eso el Señor anunció el fin del mundo, como todos sabemos. El gran Moisés, hermanos, allá después de que las aguas bajaron, hizo el sacrificio, dice el capítulo 8 de Génesis, versículo 22, mientras la tierra permanezca, mientras, eso significa que no iba a ser eterna, sino que iba a tener un periodo de tiempo en que se acabara. Mientras la tierra permanezca, no cesarán la sementera y la siega, el frío y el calor, el verano y el invierno, y el día y la noche.
Entonces no le hagamos tanto caso a todas estas temáticas, estas ideologías, estos anuncios de todo lo que se habla del calentamiento. Evidentemente puede suceder, sí, pero mientras la tierra permanezca, seguirá existiendo la sementera, la siega, el frío, el calor, el invierno, el verano, el día y la noche, porque el único que puede destruir este mundo fue el que lo creó. El hombre no tiene poder alguno para que le dé fin a la creación de Dios. Y también, segunda de Pedro, capítulo 3, versículo 7, que nos sabemos de memoria todos, pero los cielos y la tierra que existen ahora están reservados por la misma palabra, guardados para el fuego en el día del juicio y de la perdición de los hombres impíos. En Hebreos capítulo 1, versículo 10 al 12, dijo el autor: y tú, oh Señor, en el principio fundaste la tierra, y los cielos son obra de tus manos. Ellos perecerán, los cielos y la tierra, mas tú permaneces, y todos ellos se envejecerán como una vestidura, y como un vestido los envolverás y serán mudados, pero tú eres el mismo, y tus años no acabarán. El Señor fue el que vino a anunciar el fin del mundo, y por eso debemos prestarle atención, mucha atención, para que entonces hagamos la tarea que nos corresponde para la salvación de nuestras propias almas y podamos contribuir a la salvación de los que amamos y de aquellos que están en nuestro derredor, porque entre otras cosas es el deber que nos corresponde por haber sido iluminados, y entonces tenemos esa responsabilidad de compartirle a otros. Deudores somos, decía Pablo, por este conocimiento que el Señor nos ha dado, deudores a aquellos que no lo saben, a aquellos que están en tinieblas, perdidos, sin esperanza y sin Dios en el mundo. El mundo se va a acabar. Por eso Juan nos dice, y textos que nos sabemos de memoria, ¿cierto? No améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él, porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, no proviene del Padre, sino del mundo, y el mundo pasa, y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Y otra vez, Pedro amplía esa idea que reveló, como dice la Escritura: los cielos y la tierra que existen ahora están reservados por la misma palabra, guardados para el fuego en el día del juicio, donde los cielos se envolverán y los cielos serán deshechos y todo se fundirá y la tierra desaparecerá. Por eso no hay que hacer tesoros en este mundo, como dijo el Señor: no hagáis tesoros en este mundo, sino haced vuestros tesoros allá en los cielos, porque donde está vuestro corazón, pues allá es donde realmente están nuestros tesoros. Y si nuestros tesoros están aquí en el mundo, pues se van a quemar, no van a ser para siempre. La iglesia, el plan maravilloso de Dios, como dice el Evangelio de Mateo, todos conocemos cuando el Señor prometió edificar su iglesia, porque esa era parte del plan. Cuando después de que Pedro hizo la confesión de que él era el Hijo de Dios, y Jesús le dice: entonces, por lo que acabas de decir, yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Lo mismo en 1 Corintios capítulo 15, versículo 23 al 24, hablando Pablo del reino, de la iglesia, y dice: pero cada uno en su debido orden, hablando de la resurrección, Cristo las primicias, luego los que son de Cristo en su venida, y luego el fin, cuando entregue al reino, la iglesia, al Padre, cuando haya suprimido todo dominio, toda autoridad y toda potencia, y Él mismo se someterá para que Dios sea uno en todos, como dice el apóstol Pablo en ese magistral capítulo que nos habla del tema de la resurrección y que nos enseña claramente todo acerca de este
tema que nos inspira, nos anima, nos consuela y nos da el aliento para estar preparados también para ese evento maravilloso que se llevará a cabo cuando venga el Señor. Y como dice Apocalipsis capítulo 19, versículo de 7 al 9, gocémonos y alegrémonos y démosle gloria, porque han llegado las bodas del Cordero y su esposa, la iglesia, se ha preparado y a ella se le ha concedido que se vista de lino limpio y resplandeciente, porque el lino fino es las acciones de los santos. Y el ángel me dijo, escribe, bienaventurados los que son llamados a la cena de las bodas del Cordero. Y me dijo, estos son palabras verdaderas de Dios. Y nosotros somos esa novia, esa esposa ataviada, que somos parte de esa vestimenta gloriosa de la iglesia. Por eso no debe haber mancha ni arruga y esperamos que ninguno sea mancha y arruga en ese vestido glorioso que debe tener la iglesia, porque como dice el apóstol Pablo en la carta a los Efesios, por eso se entregó el Señor por la iglesia, para presentársela a sí mismo una iglesia gloriosa que no tuviese mancha ni arruga, ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. Y nosotros somos parte de esa vestidura. Por eso, como dice la Escritura, este es el maravilloso plan de Dios que va completamente contrario a lo que es el mundo. Por eso la iglesia, que somos todos los que hemos sido llamados a través de la historia, podríamos decir que el Antiguo Testamento pues también era una asamblea, pero bueno, hablando de todo esto, pues significa que cuando venga el Señor, pues viene por todos los redimidos de todos los tiempos. Dice igualmente todo lo relacionado con el tema que la muerte es parte de esta vida, la muerte física. Ya hemos aprendido muchas cosas, por eso es que el mundo gira y hay una parte oscura en este mundo, una parte oscura donde reina Satanás, donde es el príncipe de este mundo y donde tiene dominado a la mayoría de la humanidad. Como bien dice el apóstol Juan allá en primera de Juan capítulo 5, versículo 19, el mundo entero está bajo el poder del maligno. Y por eso lo identificamos o lo ilustramos con esta presentación, que hay una parte oscura en este mundo. Y todos estamos o en un lado o en el otro. O estamos en el mundo o estamos en la iglesia. O estamos en el reino de las tinieblas o estamos en el reino de la luz. O estamos en la potestad de Satanás o estamos en el reino de Cristo. Ahí estamos todos los seres humanos, absolutamente todos. Pero viene la muerte física, como todos sabemos. Cuando el Señor dio ese decreto allá en el jardín del Edén, decreto que se ha cumplido a través de la historia, porque hoy seguimos sepultándonos los unos a los otros. Un día, si Cristo no viene, pues moriremos todos. Todos vamos a morir si Cristo no viene. Usted hermano, usted hermana, yo. Pero con la esperanza de que vamos a ser despertados de la muerte cuando venga Cristo, como dice Juan, que vendrá la hora, ¿cierto?, en que se escuchará la voz del Hijo de Dios y los que hicieron lo bueno saldrán a vida y los que hicieron lo malo a condenación. En el Salmo capítulo 89, versículo 48 dice, ¿qué hombre podrá vivir y no ver la muerte? ¿Qué hombre puede vivir y no morir? Bueno, excepto aquellos que estén vivos cuando venga Cristo. ¿Podrá librar su alma del poder del Seol? Y también en Hebreo 9:7 todos sabemos ese texto, de la manera que está establecido, decreto, ley de Dios, que todos los hombres mueran una sola vez, física. Y después de esto, el juicio. No hay reencarnación. Con este solo texto, el Señor le dio un hachazo a todas estas doctrinas de reencarnación, de regresión, que estamos en evolución. No, Él dice, solamente se muere una vez físicamente y después el juicio. Y como dice Eclesiastés capítulo 8, versículo 8 también, el gran sabio Salomón,
Nadie puede retener su espíritu y evitar que se marche. Nadie tiene el poder de impedir el día de su muerte. No hay forma de escapar de esa cita obligatoria, esa batalla oscura. Y al enfrentarse con la muerte, la maldad no rescatará al malvado, porque muchos mueren en la maldad, muchos mueren en pecado, en tinieblas, como dijo el Señor: si no creéis que yo soy, en vuestros pecados moriréis. Y como hemos comentado, la mayoría del mundo muere desafortunadamente en pecado. Y por eso cuando uno va a un funeral, como lo dije anteriormente, lo que hace es asistir a un funeral del alma, porque se mueren las almas. Cada vez que el hombre muere en pecado, no se murió el cuerpo, porque es parte del decreto divino, se murió en alma. Y es muy triste, lamentable, ver todos los días muriendo las almas, como dice la palabra de Dios. La muerte es una realidad. Por eso todos o estamos todavía en el movimiento vivos o están en los cementerios. Porque vivos y muertos, de alguna manera estamos aquí, o al menos los cuerpos, aquí en la tierra. Porque estamos vivos y cuando uno muere, pues a la tierra. Todos están en la tierra, sepultados. Adán, Eva, Abel, Enoc, Caín y todos. Pero todos sabemos, hermanos, que también pues está el Hades. Esa es una revelación extraordinaria, una revelación que nos aclaró absolutamente a todos qué pasa después de la muerte. Desde los egipcios tienen unas creencias, pues muchas, no solamente los asirios, sino muchísimos pueblos. Los de la India creen en la evolución y que uno reencarna y reencarna y reencarna y reencarna, y todos los Hare Krishna y todos aquellos que creen en que pasa algo después de la muerte, pasa algo. Eso está por allá adentro. Por eso dice la Biblia que Dios puso eternidad en nuestros corazones. Es ese ser interior que sabe que pasa algo. Y fue el Señor que nos aclaró todo. Y todos sabemos y conocemos esa historia de lo que pasa cuando el hombre muere y hay un lugar allá en el Hades, que es un gran campo, por decirlo de esa manera, y en ese campo hay dos lugares y uno de ellos es la residencia o es la antesala de los que mueren en pecado, conocido como el lugar de tormento o el Tártaros, que es donde van todos los que murieron en pecado, como dice la Escritura. Todos conocemos cuando el rico murió y en el Hades alzó sus ojos estando en tormentos y vio a Abraham y a Lázaro lejos, como dice la Escritura. Entonces, dando grandes voces, dijo: Padre Abraham, ten misericordia de mí, envía a Lázaro para que moje su dedo en agua y refresque mi lengua, porque estoy atormentado en esta llama. Él escasamente miraba, no sé si con desprecio, no tenía preocupación por aquel hombre Lázaro enfermo, con llagas, y que venían los perros y le lamían, y tenía abundancia, pero ahora él estaba mendigando una gota de agua, espiritualmente hablando. Y como dice la Escritura, pues Abraham le dijo y le dio la respuesta: hijo, acuérdate que tú tuviste tu vida en tus bienes y males. Pero lo peor que le dijo, hermanos, es: además de esto, hay una gran cima puesta entre nosotros, Abraham, Lázaro y todos los salvos de todos los tiempos, como estudiábamos esta mañana. Todos los antiguos que murieron en el Señor están en el seno de Abraham.
Allá está Abel, y Set, Enos, Cainán, Mahalaleel, David, Moisés, María, Pedro, Pablo y todos nuestros hermanos que han partido y nuestras hermanas que han muerto fieles, que han muerto en el Señor, que han muerto, como decíamos hace unos días, con las botas puestas, o sea, porque decíamos que el cielo es de las almas devotas, por eso hay que morir con las botas puestas, porque el cielo es de las almas devotas. Esa declaración sí me ha parecido tremenda lo que le dijo. No podemos, pero además de esto hay una cima y no puedes pasar de allá a acá, ni de los que estamos aquí allá, es decir, te condenaste, te perdiste. Tú tuviste bienes, él era judío, él conocía a Moisés, a los profetas, él sabía y rechazó la verdad, no se preparó, supo de la ley y de las promesas y de alguna manera sabía lo que Abraham sabía, que había una patria celestial, que tenían que prepararse y no lo hizo. Se entregó desenfrenadamente a la vida del mundo y de la carne y del pecado y de los ojos, como dice también el apóstol Pablo en la carta a los Efesios, atormentado. Ya estaba condenado. En la muerte, hermanos, queda sentenciada el alma. Y en la muerte, inmediatamente, yo no sé si al segundo, porque pues no podemos hablar del tiempo, pero inmediatamente sabe. Por eso empieza el tormento. Por eso empieza el tormento, como cuando uno está estudiando y entonces ya pasaron los exámenes y todo, y va y mira ya y los exámenes y uno sabe que ganó el año. Todavía no es la entrega de notas, de los reportes, y el que va y sabe que perdió el año y empieza a sufrir, perdí el año y me va ahí. Lógicamente, sabiendo la diferencia que hay, o como el preso o el delincuente que arrestaron con el delito, o como decimos popularmente o coloquialmente, con las manos en la masa y lo arrestan, lo judicializan y lo mandan a la cárcel. Todavía no es el juicio, pero allá el preso está sufriendo, llorando y sabe que lo van a sentenciar a cadena perpetua, a muerte. O sea, sabe que ya se perdió. Solamente espera la sentencia. Y eso es lo que sucede con los perdidos. Ya saben, por eso empiezan a sufrir. Y no es el sufrimiento mayor, eterno, cuando se abra la puerta del infierno, porque todavía no se ha abierto, ni tampoco la del cielo como tal. Está el camino, pero es hasta la segunda venida que se abrirá estas puertas, unos arriba y otros para abajo. Y en el seno de Abraham, allá están los otros que han partido de este mundo en obediencia, en fidelidad, en perseverancia, con las botas puestas, obedeciendo al Señor, luchando, mirando allá arriba donde miró Abraham. Y por eso Pablo dice, miren donde miró Abraham, es lo mismo. Mirando donde está Cristo sentado. Y todos sabemos lo que dice la otra parte del relato, y en el Hades alzó sus ojos, pero y a Lázaro en su seno, pero más abajo dice, y Lázaro también sufrió males cuando él estaba hablando con el condenado, pero ahora Lázaro es consolado aquí, o sea, está siendo consolado, un lugar de reposo, ganó el año, por decirlo de esa manera, entonces está tranquilo, con todos aquellos que murieron en el Señor, como veíamos esta mañana, como dice el autor de los Hebreos, estos murieron sin haber recibido lo prometido. ¿Y qué era lo prometido? Pues bueno, el 1 Juan 2:25, y esta es la promesa que Él nos hizo, la vida eterna. O sea, la vida eterna la sabían ellos, y como estudiamos acerca del plan, el plan era que Dios iba a escoger un grupo de personas, hacer un pueblo y darles vida eterna. Y le fue mal a Lázaro aquí en la tierra, no tuvo mucho bienestar material, físico, pero hizo la tarea. Y ahora disfruta
y están esperando, ellos están esperando al Señor. Pablo, cuando él dijo que quería partir, partió. ¿Y a dónde está Pablo? Allá, esperando al Señor, que es como estar en el Señor, ¿no? Eso es como el que ganó el año, pues yo ya gané y tranquilo, solamente espero que me den el diploma, pero él ya sabía. Es casi como estar ya en el cielo, aunque todavía no está, como todos sabemos. Y bueno, hermanos, todos esto lo sabemos. Va a venir el Señor, Él lo prometió, va a venir. Él primero ascendió. Esta mañana estudiamos que Él descendió, y esta mañana estudiamos que Él ascendió. Va a volver a descender, pero ya viene por toda su iglesia, por todo su pueblo, por todos aquellos que creyeron en Él y vivieron en Él y confiaron en Él y solamente esperan lo que Él prometió. Todos sabemos estos textos, pero vamos a leerlos. Y si me fuere y os preparare el lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Juan. En Hebreos dice, así también Cristo fue ofrecido una sola vez para llevar los pecados de muchos y aparecerá por segunda vez en relación con el pecado para salvar a los que le esperan. Porque la gente no espera a Cristo. La gente no espera a Cristo. Nosotros sí. Estamos esperándolo y eso nos da una responsabilidad enorme, enorme. Estamos en esa expectación de que va a venir el Señor. A veces nos descuidamos, a veces nos dormimos, a veces nos relajamos, a veces nos distraemos y hay que otra vez, y el Señor viene, el Señor viene. Y ahí dice la Biblia, el Señor viene pronto, pero pronto puede ser hoy. Esta noche puede venir, como le dijo el Señor al rico insensato, esta noche viene por tu alma. ¿Y lo que has provisto de quién será? Uno no sabe. Y bueno, Hechos 1:10, esta mañana lo veíamos, ¿no? Cuando el Señor subió y los ángeles aparecieron y les dijo, este mismo Jesús que ha sido llevado de entre ustedes al cielo vendrá otra vez, de la misma manera que lo han visto irse. Estamos esperando que aparezca en la nube con sus santos ángeles en poder y llama de fuego para dar retribución a los que no conocieron a Dios ni obedecen el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Pero aquellos que lo esperamos, pues estamos esperando para ser admirados el Señor en su gloria eterna. Cuando Él venga, entonces la resurrección será una realidad para todos los que creímos en Él. No os maravilléis de esto, porque vendrá hora cuando todos los que están en los sepulcros oirán la voz del Hijo de Dios. Y Pedro dice que habrá un gran estruendo, la voz del Hijo de Dios, ¿cierto? Como dice la Escritura, los que hicieron lo bueno saldrán a resurrección de vida, mas los que hicieron lo malo a resurrección de condenación. El apóstol Pablo, nuevamente, hablando de este texto, 1 Corintios 15, 22 al 23, habla de cómo es el orden de la resurrección. En lo que estamos subrayando dice, pero cada uno en su debido orden. ¿Cómo es la resurrección? Cada uno en su debido orden. Dios es un Dios de orden. Cristo, las primicias. Él fue el primer fruto de la resurrección para nunca más morir, porque hubo muchos resucitados que volvieron a morir. Lázaro, la hija de Jairo, el hijo de la viuda, Eutico, el que se durmió, ¿no? El que se durmió. No hay que a veces dormirse, ¿no? A veces cabeceamos, pero bueno, el punto es ese, ¿no? Y ese es el orden. Luego, la cosecha general, la resurrección de toda la humanidad en la venida de Cristo. Y como dice 1 Tesalonicenses 4, 16 al 18, porque el mismo, hablando el Señor, para aquellos que estaban estos hermanos allá en Tesalónica preocupados, y por eso Pablo dice claramente que aquellos que ignoraban acerca de qué pasaba con sus muertos, porque
Parece ser que muchos de los primeros cristianos pues se murieron algunos y entonces preguntaban, ¿y qué pasó? ¿Por qué no viene Cristo? Porque ellos creían que iba a venir en su tiempo, en su generación. Y Pablo por eso escribe claramente que él les escribía para que no perdieran la esperanza, ¿cierto? Y por eso les dice, porque el Señor mismo con voz de mando, con voz de arcángel, con trompeta de Dios, descenderá del cielo, como dice la Escritura, los muertos en Cristo resucitarán primero. Y no solamente los del Nuevo Testamento, sino también los del Antiguo. Los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que vivimos, los que habremos quedado hasta la venida del Señor, como dice todo el tiempo, seremos arrebatados juntamente con ellos, con los que estaban muertos y resucitan y se levanta el polvo de lo que fue su cuerpo y se arman otra vez el sistema óseo y los nervios y los músculos y los órganos y se vuelven a la vida, algo extraordinario, pero no es imposible porque el Señor sacó todo de la nada. Él puede volver a restaurar todo, pero sufrirán esa transformación maravillosa para convertirse en cuerpos incorruptibles, gloriosos, como el cuerpo de Cristo. Y entonces los que estén vivos también sufrirán una transformación. Os digo un misterio, no todos moriremos, pero todos seremos transformados en un abrir y cerrar de ojos, etcétera, como dice la palabra. Ustedes saben esa temática y pues hay que volver a leer 1 Corintios, que como les digo es la cátedra del tema de la resurrección, desde el capítulo 1 hasta el final. Y son palabras hermosas. Y por eso dice, Él nos arrebatará juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire y así estaremos siempre con el Señor. Por tanto, alentados unos a otros con estas palabras alientan mucho, le dan a uno una alegría enorme, una felicidad y pues uno no cabe del gozo, que seremos levantados y estaremos ya con el Señor eternamente. Y después, el fin del mundo. El fin del mundo. La fundación del mundo, pero el mundo fue hecho para llevar a cabo este drama, esta historia, este plan maravilloso, que en la sabiduría de Dios le dio un tiempo, Él es el que lo sabe, cuánto falta. Puede faltar muy poco para cada uno, pero un día se va a acabar. Un día se va a acabar. En los días de Pedro la gente no creía eso. ¿Recuerdan? Que hablaban unos burladores, a ver, ¿cuándo será el día de su advenimiento? Porque desde el día que nuestros padres murieron, todas las cosas permanecen así, vea, la tierra existe y generaciones y generaciones. No, la tierra existe y eso nunca se va a acabar nunca. Nosotros somos los que nos morimos y desaparecemos, ¿no? Pero el Señor dice claramente que sí va a desaparecer, como dice la palabra de Dios. Por eso dice, y en el Hades alzó sus ojos, están tormentos y vio de lejos a Abraham y a Lázaro en su seno, y bueno, todo esto que estudiábamos. En Mateo capítulo 28, versículo 20, cuando el Señor resucitó, dice claramente, le dijo a los discípulos, vayan y hagan discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado, y aquí yo estoy con vosotros todos los días, hasta el fin del mundo. Y el Señor estuvo todos los días con los apóstoles y está todos los días con nosotros por medio de su presencia y también del Espíritu Santo, porque con los apóstoles estuvo todos los días porque el Espíritu Santo estaba con ellos, en su realidad. Por eso ellos se pusieron tristes, pero ¿por qué te vas? ¿Y por qué te ponen tristes? Es necesario que yo me vaya. Enviaré el Espíritu Santo, voy a estar con ustedes, claro, el Espíritu Santo vino. El Espíritu Santo tomó cuerpo, no en el sentido que lo hizo Cristo, pero el Espíritu Santo estaba en los apóstoles. Yo no sé de qué manera, pero estaba en ellos. Y también, como dice, ya hemos leído lo que dice Pedro, claramente el día del Señor vendrá como ladrón en la noche, en el cual los cielos
encendiéndose serán deshechos, y los elementos ardiendo serán deshechos, y la tierra y las obras que en ella hay serán quemadas. El fin del mundo. Y por eso, hermanos, déjame pasar, no sé qué pasa acá. Aquí. No existe el mundo ya. Se acabó todo. Se acabó absolutamente todo cuando venga Cristo. ¿Y qué pasa? Pero dice Juan en el capítulo 20 que él vio un trono blanco y al que estaba sentado en él, delante del cual huyeron la tierra y el cielo, y ningún lugar se halló para ellos. Ya no existía la tierra ni el cielo, hablando del cielo, las estrellas, el cosmos, el universo. Y como dice la Escritura, ahí estaba el trono blanco en esta ilustración. Y bueno, nos dice la Escritura, el juicio del trono. Y ahí estaba, y se abrieron los libros, y todos fueron juzgados conforme a las cosas que estaban escritas en los libros. Y otro libro, el libro de la vida. Y el que no se halló inscrito en el libro de la vida, pues será condenado, como dice la Escritura. Y entonces vuelve la eternidad, como dice la Escritura. Antes que los montes fueran engendrados y nacieran la tierra y el mundo, desde la eternidad y hasta la eternidad tú eres Dios. Y Pedro dijo, creced en la gracia y el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, a Él sea la gloria ahora y hasta la eternidad. Y entonces, en la eternidad, aparecerá, se abrirá la puerta del cielo. Se abrirá la puerta del cielo en la eternidad. Recuerdo el año pasado cuando hablaba con unos hermanos y decía yo que esta historia del hombre en la tierra y todo este mundo creado físico era como un paréntesis, porque todo estaba en la eternidad. Entonces Dios hizo el plan como un paréntesis para que después de que se acabara el paréntesis, entonces la eternidad volviera a su curso con los que Dios hizo y con aquellos que hicieron la tarea. Creyeron en Cristo, creyeron en Dios, se prepararon, fueron fieles y ahora la vida eterna. Como decía Jesús, Padre, he acabado la obra que me diste que hiciese en la tierra, como dice la Escritura. Ahora pues, Padre, glorifícame tú al lado tuya con aquella gloria que tuve contigo antes que el mundo fuese. Y en Juan 17, 24 también dice, Padre, quiero que lo que me has dado también estén conmigo, donde yo estoy, para que vean mi gloria. Gloria, la gloria que me has dado, porque me has amado desde antes de la fundación del mundo. Y como dijo Mateo, o registró Mateo, esto que dijo el Señor, cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria y todos sus santos ángeles con él, entonces se sentará en su trono de gloria y serán reunidas delante de todas las naciones y apartará los unos de los otros como aparta el pastor las ovejas de los cabritos, y pondrá las ovejas a su derecha y los cabritos a la izquierda. Entonces él dirá a los de la derecha, venid, benditos de mi Padre, heredad del reino preparado para vosotros desde la fundación del mundo. Y por eso son palabras que consuelan tanto. Entonces la eternidad, hermanos, es en gloria. Pero también
la otra realidad, que el Señor la describe con fuego. Son solamente ilustraciones que nos ayudan a entender mejor. Pero los cobardes e incrédulos, los abominables y homicidas, los fornicarios y hechiceros, los idólatras y todos los mentirosos tendrán su parte en el lago que arde con fuego de azufre, que es la muerte segunda, o sea, la muerte eterna, para siempre, la muerte eterna. Así como los que han de ir al cielo tendrán la vida eterna en el cielo, en aquel lugar donde ya no habrá llanto, donde todas lágrimas serán enjugadas y no habrá ladrones ni ninguna cosa inmunda, como dice la Escritura. Asimismo, en el otro lado de la eternidad estarán estos, los incrédulos, los ateos, aquellos que niegan a Dios, y bueno, todos aquellos que se rebelaron contra Dios y entregaron su vida a la desobediencia total de las leyes de Dios. Eso traerá consecuencias nefastas y eternas. Entonces dirá también a los de la izquierda: apartados de mí, malditos. Eso es muy fuerte, ¿cierto? Es muy fuerte eso que dice, yo no lo digo, es el Señor. Al fuego eterno preparado para el diablo y sus ángeles. Parece que el infierno fue preparado inicialmente solamente para el diablo, que se rebeló allá arriba en el cielo, no sabemos mucho, pero allá arriba pasó también algo tremendo, un suceso tremendo lo que pasó arriba en el cielo. Pero bueno, en un sentido son asuntos del Señor. Nos interesa lo que pasó aquí entre nosotros, de la familia humana. Entonces, hermanos, esta exposición espero que nos haya cubierto todo este plan maravilloso de la eternidad, y ya es como si supiéramos todo lo que va a pasar. Lo podemos saber, todos lo sabemos. Y cada uno se tiene que visualizar allá, en el cielo, como dice el autor de Hebreos, no nos hemos acercado al monte de Sinaí, sino a la Jerusalén celestial, a la compañía de Dios, el Padre, de Cristo, del Espíritu Santo, de los ángeles, de las almas de los justos hechas perfectas, la congregación de los primogénitos, que son todos los escogidos de Dios de todos los tiempos. ¡Qué bendición! Por eso, si en esta noche hay alguno que todavía no esté en el reino de Dios, en su iglesia, que todavía no ha decidido tomar la decisión de la vida, la diligencia de la vida es arreglar su problema jurídico con las autoridades celestiales, porque todos los hombres tienen un problema jurídico muy grave, ¿cierto? Y el Señor vino y lo solucionó y lo pagó, y puede hoy irse a su casa completamente perdonado, adoptado hijo de Dios, miembro del pueblo del Señor que Él escogió, con la esperanza de que cuando venga Cristo va a disfrutar de la vida eterna, que Él fue el que lo prometió. El plan completo. Si me faltó algo, hermanos, ahí dejaré al hermano Israel y a todos los hermanos que sigan explicando estas cosas. Y bueno, ahí está Juan, Pablo, Pedro explicando esto. Podemos ir a estos hombres que nos pueden enseñar también con sus escritos. Y antes de terminar, otra vez, hermanos, desde nuestros corazones, hablo en nombre también de mi esposa, de verdad nos vamos muy bendecidos y esperamos de verdad, de corazón, que el Señor los bendiga, los guarde, que todo su ser, espíritu, alma y cuerpo sea guardado irreprensiblemente hasta la venida del Señor, y que estemos orando unos por otros, que nos acordemos. Ya quedamos aquí conectados y qué rico encontrar y conocer nuevos hermanos y saber que pensamos lo mismo, que hablamos lo mismo, que creemos lo mismo, que luchamos contra los mismos enemigos,
y que tenemos sobre todo el anhelo ardiente de ir a vivir eternamente con Dios en su casa, porque la invitación de verdad es una realidad. El cielo nos espera, no hay que esperar mucho. Hoy es el día de salvación. Entonces, si hay alguno que nos está acompañando en esta noche, que todavía está afuera y está en el lado oscuro de la historia, hoy podría pasar al lado de la luz, la verdad, del conocimiento de Dios y convertirse en otro miembro de la preciosa familia de Dios que el Señor recogió a través de toda la historia. Muchas gracias, hermanos, por todo. El Señor los bendiga, los guarde y bueno, ahí seguiremos en contacto. Muchas gracias, hermanos.